Y damos aceptar. Muy bien. Ok, vamos a iniciar. Se está llevando a cabo el día de hoy la apertura del curso de primeros auxilios. Entonces, mi pantalla se mueve, ¿verdad? Dirección de aquí. Ok, bien, me voy a presentar. Mi nombre es Sonia Edith Negreiro Sames, soy magíster en docencia universitaria de la Universidad San Ignacio de Loyola. Mi profesión de carrera es cirujana dentista. Soy especialista en salud pública también en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, el día de hoy y durante 4 sesiones más vamos a tener el desarrollo de lo que significan los primeros auxilios. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo en estas 5 sesiones, de las cuales pues se ha tratado de sintetizar las cosas más relevantes. Si es que es factible, esto se pueda pues extender a una mayor amplitud de la enseñanza en sí es bastante amplia. Y vamos a tocar estos primeros temas en estos 5 módulos, que es el temario del curso, ¿no? En el primer módulo, que vendrían a ser la primera clase, el día de hoy vamos a ver el tema de fundamentos y la valoración inicial sobre primeros auxilios. Vamos a entender lo que significa el contexto de primeros auxilios, quiénes pueden hacerlo, quiénes están abocados a poder desarrollar esta práctica bastante importante, ¿no? Para poder resguardar la salud de las personas. En el módulo 2, en forma general, vamos a ver lo que son los aspectos éticos legales, es decir, qué personas pueden intervenir sobre la atención en primeros auxilios, qué responsabilidades tienen, incluso por falta de la atención en los primeros auxilios hacia una persona que ha sufrido un accidente, qué consecuencias pueden haber, es importante que lo sepamos también. En la clase número 3, que corresponde al módulo 3, vamos a ver lo que es en general la anatomía. O sea, para nosotros poder realizar primeros auxilios tenemos que conocer lo básico, ¿no? Lo básico, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, en forma muy general, no es que vamos a detallar específicamente cómo es la anatomía en sí, pero esto nos va a ayudar a entender cuáles son los signos iniciales o los signos vitales que vamos a nosotros identificar para poder brindar los primeros auxilios. En el módulo número 5 vamos a ver lo que es más común, que es el tema de las afecciones cardiorrespiratorias, es decir, cuando se produce un paro cardíaco en una persona y cómo podemos apoyarla, ¿no? Y en el último módulo vamos a ver lo que son las emergencias médicas más habituales, ¿no? Son los atragantamientos, las contusiones, las hemorragias, las fracturas, y ya luego vamos a ir debatiendo en el transcurso del desarrollo del curso cómo vamos a ir desarrollando con algunos ejemplos también didácticos, ¿no? Entonces vamos a empezar con este primer tema. Todas las preguntas, por favor, yo las voy a leer en la siguiente, en la pausa que vamos a hacer para poder estar en la línea. Sí, pueden igual dejar las consultas en el chat para poder leerlas después, y vamos a tener unos 5 minutos de debate al final de mi presentación. Vamos a iniciar con la clase número 1 sobre los fundamentos y la valoración inicial de los primeros auxilios. ¿Qué entendemos por primeros auxilios? Eh, bueno, dentro de los primeros auxilios, no necesariamente las personas que somos de la carrera de salud estamos prestos a brindarlo. Muchas personas, o incluso la mayoría de las personas en general, desde etapas muy tempranas, deberían tener el conocimiento, como existe en otros países, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, la legalidad de poder incursionar estos cursos de primeros auxilios desde la formación primaria, desde la formación secundaria, que, bueno, en nuestro país todavía no está regulado de esa manera, ¿no? Pero en otros países así lo es.
¿Qué es primeros auxilios? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? Son las actuaciones iniciales, es decir, los primeros actos que vamos a nosotros realizar, que vamos a adoptar para poder atender a una persona que haya sufrido un accidente, que esté en algún tipo de peligro, de algún riesgo y todo ello, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que esa persona necesita un auxilio? Cuando, pues, vemos un accidente o haya sido reportado quizás algún tipo de incidencia de algún incidente natural, ¿no? Algún terremoto y esas cosas que ahora estamos muy alertas también de eso, ¿no? Entonces, ahí vemos una implicancia pertinente para nosotros identificar aspectos claves. ¿Cuál es el objetivo de nosotros entender por primeros auxilios? ¿Qué significa que nosotros brindemos una atención de primeros auxilios? Primero, que podamos minimizar o evitar que se agrave alguna situación que ya se ha producido. La pérdida de la salud, la interrupción de las funciones vitales, nosotros vamos a incursionar con los conocimientos básicos que tenemos para poder brindar a esa persona que tenga una prolongación de su estado normal de los signos vitales, evitar que tenga mayores daños. Para eso vamos a tener un protocolo de qué cosa tenemos que hacer y qué cosa no tenemos que hacer en la atención de los primeros auxilios, porque muchas veces al querer atender a las personas podemos agravar su situación si no conocemos realmente lo que le ha pasado, o podemos provocar una ansiedad mayor si no sabemos dirigirnos a esa persona. Por eso es importante la actitud y la formación que tengan las personas, que en este caso se llaman primeros intervinientes, que son los que brindan los primeros auxilios a las personas afectadas, ¿no? Y principalmente, pues, ¿no? El objetivo de los primeros auxilios es mantener la vida de las personas o de los pacientes, ¿no? Recordar estas 3 palabras importantes en nuestro lenguaje de los primeros auxilios, ¿no? ¿Qué cosa es un accidente? ¿Qué cosa es una urgencia? ¿Cuándo se determina una emergencia? Lo escuchamos a diario, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a nosotros a tener un criterio. ¿Cuándo actuar? ¿Hasta cuándo actuar? Y cuándo no podemos tocar al paciente, ¿no? Y corresponde a los especialistas poder hacerlo. Entonces, definamos estos términos. Un accidente es un acontecimiento fortuito, un acontecimiento que en algún momento del hecho va a provocar un daño a la persona, un daño en su salud. En la salud se entiende no solamente en el aspecto físico. Hoy en día también pues la OMS ha señalado que una pérdida de la salud no es solamente una integridad física, sino incluso una pérdida del estado de salud emocional o psicológico. Y ahí también interviene, por ejemplo, lo que son los accidentes del tipo psicológico, ¿no? Eso también lo vamos a ver, esperamos más adelante que nos alcance un poco el tiempo, porque en realidad es un tema bastante amplio. Y un poco versátil también poder desarrollarlo, esto del curso de primeros auxilios en forma virtual, ¿no? Generalmente estos cursos se manejan en forma presencial porque desarrollamos talleres, desarrollamos actividades donde las personas puedan comprender mejor cuáles son los aspectos, ¿no? O sea, les puedo enseñar cómo tomar los signos vitales, pero es meramente teoría, ¿no? Es enseñarles un gráfico y poder hacerlo. Pero la contextualización que hoy en día, pues, vivimos en la era de la virtualidad, nos lleva a que con videos, con enfoques de poder hacer ahora en realidad virtual muchas circunstancias que hacen que nuestro aprendizaje ya no sea, pues, como antes nos enseñaban con los libros y en la parte práctica entre nosotros mismos. A veces se hacían las prácticas de la RPC, la reanimación cardiopulmonar, la toma de los signos vitales, ¿no? Que era básico, ¿no? Que de todas maneras dentro del área de la salud no deja de ser muy importante, ¿no?
Entonces, eso es un accidente, ¿no? Un acontecimiento que haya irrumpido sobre la salud de las personas y esta les haya provocado un daño. No estamos evaluando ahí si ese daño es muy grave o es muy pequeño. Simplemente es un hecho, un acontecimiento que ha ocurrido. ¿Qué es una urgencia? Es una aparición fortuita, inmediata, es una aparición que puede alterar el curso de la salud de las personas, que también se puede catalogar si es leve o es muy grave, ¿no? Pero no llegando a la emergencia, sino que es leve o moderada, ¿no? Entonces, esto también tiene, pues, circunstancias o causas que hacen que esto, pues, sea diversa, ¿no? O sea, de diferentes causas, y la gravedad también, como dije, es variable, ¿no? La gravedad, no la emergencia, es diferente la gravedad que la emergencia. ¿Y qué es la emergencia? ¿No? Es una situación urgente, necesaria, donde se tiene que actuar inmediatamente, donde la persona tiene que interpretar en qué momento una urgencia se convirtió en una emergencia. ¿Y cuándo se determina eso? Generalmente cuando alguna condición de la persona, algún órgano, algún tejido está siendo salido de su naturalidad para poder nosotros intervenir sobre esa causa. Si tenemos, por ejemplo, una fractura expuesta, eh, donde el hueso se ve y hay una hemorragia y todo eso, eso no lo podemos nosotros catalogar como una urgencia. ¿Por qué? Porque ya el paciente está con una laceración en el tejido, está con una ruptura a nivel óseo, entonces ya hay una irrupción de las funciones vitales y de las funciones de los órganos de la persona. Entonces, eso es una emergencia que se amerita una atención especializada e inmediata. ¿Qué es el otro punto de nuestro tema del día de hoy? ¿Qué es el entorno, la seguridad del entorno? ¿Qué es el método PAS? ¿Qué significa el método PAS? No me refiero a estar tranquilos, por el contrario, es un acrónimo para nosotros determinar dentro de las categorías de los primeros auxilios las actuaciones primarias. Las actuaciones primarias se denominan PAS. Significa proteger, avisar y socorrer. La persona que se está capacitando en primeros auxilios tiene que entender este método PAS. Necesita actuar bajo este parámetro en forma exacta. No es que sea SAP, no, es PAS, proteger, avisar y socorrer. ¿Qué significa cada uno de estos? Esta es la primera fase para nosotros entrar a poder apoyar y brindar un primer auxilio a una persona. Si no comprendemos esta parte fundamental, podemos equivocarnos y traer consecuencias negativas al paciente o a mi persona por querer apoyar o quizás querer intervenir en una situación de accidente o algún otro tipo, ¿no? Entonces, por eso es importante entender este método de proteger, avisar y socorrer. ¿Qué significa proteger? Significa que podamos nosotros, primero, analizar el contexto y poder evaluar que todo riesgo se minimice al máximo. Es decir, si es que estoy en un incendio, nosotros no podemos, si fue un incendio domiciliario y fue una fuga de gas o cualquier otra situación, lo primero que tenemos que hacer es aislar a la persona herida, retirar a las personas que puedan estar alrededor, igual que en un accidente de tránsito, igual que en alguna emergencia de algún desastre natural. Lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es aislar a la persona, proteger a la persona que hayamos identificado como víctima para que esta persona no sufra mayores lesiones de las que ya cuenta. Retirar los objetos punzocortantes, los vidrios, retirarlos del fuego, ¿no? Toda esa situación inicial que podemos hacer es el primer paso, proteger a la persona, protegerla, ¿no?
¿Cómo hacemos este análisis? Evitamos, como dije hace un momento, ¿no? Evitamos de que esta persona continúe con la lesión para que no se siga agravando el daño. Por eso uno de los objetivos principales de los primeros auxilios era minimizar los daños o atenuarlos, ¿no? Hasta el momento que nosotros lo identifiquemos. El segundo punto es lo que es alerta. ¿Qué significa la alerta? Que nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar a la víctima y poder avisar. ¿Pero a quién vamos a avisar? No vamos a avisar quizás a un hospital y el hospital demora pues en comunicarnos con el área de emergencia y el área de emergencia demora en comunicarnos con el área de la ambulancia. No, nosotros ya tenemos que tener en la cabeza los números importantes. Sabemos en nuestro país los números de emergencia en Perú es el 105, pero esto es solamente a nivel policial. Tenemos una emergencia de tránsito, algún choque, algún atropello, llamamos al 105, inmediatamente llamamos ¿a quién? Llamamos a lo que es los bomberos, el accidente, defensa civil. Son entidades que ayudan al acceso directo del traslado del accidentado o de la persona que haya sufrido el incidente hacia el lugar de destino o el establecimiento donde va a recibir la atención médica. La atención que nosotros vamos a hacer en los primeros auxilios no es una atención médica como tal, es una atención de primeros auxilios. Y eso es importante saberlo porque en la clase número 2 vamos a hablar sobre el tema de la implicancia ética legal. O sea, hasta dónde nosotros podemos intervenir ante un paciente, ante una víctima de algún suceso, sin que yo o la víctima nos veamos afectados, porque también hay una responsabilidad si es que yo, no conociendo mis parámetros o no teniendo las competencias necesarias, puedo yo, por voluntad propia, apoyar a una persona y puedo agravar su situación, ¿no? En el caso de una fractura cervical, si yo no sé identificar eso o si yo no sé cómo proceder ante un incidente de ese tipo, lo que va a suceder es que el paciente pueda quedar con una lesión mayor, que incluso puede provocar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, es importante y es de bastante responsabilidad entender esta situación. Por eso nosotros, al momento de haber ya identificado a la persona que necesita nuestro auxilio, retiramos todas las cosas que vayan a poder provocarlo una mayor lesión, retiramos las cosas, no la persona. Retiramos las cosas, no a la persona. La persona todavía no la podemos mover, sino retiramos las cosas o la situación que lleve a agravar su situación. Y en el segundo momento vamos a nosotros alertar a las autoridades, vamos a alertar a los establecimientos que nos puedan proveer de ambulancias y de atención inmediata de los especialistas, una atención médica inmediata, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que decir al momento de nosotros llamar por teléfono a algunas de las instituciones? ¿Qué tenemos que decir? Hola, me llamo tal, estoy en tal sitio. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es brindar nuestros datos y explicar en forma sucinta, simple, sencilla, lo más breve posible, dónde nos encontramos. Si es un accidente de tránsito, es un incendio, es un terremoto, es un atragantamiento, un paro cardíaco, ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Esa es la naturaleza del accidente. Tenemos que tener el número de víctimas, si es que no es solamente una, podemos decir, estoy con una persona ahora, pero existen 10 heridos más, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento de nosotros hacer el llamado, las personas que están recibiendo la información conozcan y prevean lo que tienen que llevar al centro de la atención inmediata. Aparte de la atención médica que es en el establecimiento de salud, la atención inmediata en el momento, pues, si es un paro cardíaco, vamos a llevar, pues, ampollas que puedan resucitar al paciente, etcétera. Vamos a tener que nosotros identificar en ese momento cuál es la naturaleza del accidente, dónde nos encontramos y qué otros peligros pueden existir alrededor de esas personas. Si estamos en un incendio o una fuga de gas, ¿no? O sea, nos encontramos cerca a un grifo, ¿no?
Entonces, eso de ahí, esas palabras importantes van a ayudar que la persona que ha recepcionado la información pueda dirigir mejor una situación, llevar 1 o 2 ambulancias, llevar un médico, un emergenciólogo, una enfermera, para que estos puedan brindar inmediatamente la atención. Es una persona con fractura, tiene una fractura expuesta de la pierna, ¿no? Entonces van a llevar lo necesario para poder atender esa emergencia. Y el último momento de la atención del método PAS es socorrer. O sea, ese momento es recién donde nosotros vamos a acercarnos al paciente directamente para poder brindarle una atención. ¿De qué manera? Cuando nos acercamos al paciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el contexto. El paciente está despierto, está inconsciente, está respirando, está con alguna hemorragia fuerte, identificar esa situación. Porque si nosotros no identificamos inicialmente la situación, podemos agravar la situación. Si quizás es una persona policontusa y tiene una hemorragia interna, probablemente no nos pueda responder adecuadamente, se queja de dolor y poco a poco va perdiendo los signos vitales. Pero como en esos pequeños momentos de tiempo no pudimos identificar lo que el paciente tiene en ese momento, perdemos la oportunidad y el paciente pierde conciencia. Entonces, es importante nosotros por eso entender con pautas cómo vamos a seguir el tema de este punto número 3 de socorrer. ¿Qué situaciones tenemos que ver? Ahí viene lo que es la valoración primaria, que es lo primero que tenemos que perdón, saber para nosotros poder atender a esta urgencia. Dentro del proceso ya de socorrer, tenemos que priorizar 4 aspectos importantes. Tenemos que evaluar si el paciente está respirando y presenta su frecuencia cardíaca. Tenemos que evaluar lo que es la parada cardiorrespiratoria, ¿correcto? Es lo primero que vamos a ver si el paciente está despierto o está inconsciente. ¿Cómo sabemos que el paciente está inconsciente? Porque el paciente está abierto los ojos o está cerrado los ojos, para nosotros es importante, puede estar abierto los ojos, pero no está orientado. Entonces puede tener alguna alteración, algún traumatismo encefalocraneano. El paciente nos escucha. ¿Cómo sabemos que nos escucha? Porque la primera impresión de nosotros acercarnos es presentarnos. Hola, me llamo Sonia, voy a brindarte los primeros auxilios. ¿Eso qué es lo que va a ayudar al paciente psicológicamente a que no se sienta desesperado, quizás en la emergencia que se encuentra, porque encontró una persona que pueda auxiliarlo? ¿Correcto? Entonces, si la persona te contesta, es un buen síntoma que tú puedes abrir un diálogo con esa persona. Incluso, eso también significa que el paciente te está dando la autorización para que tú puedas entrar a apoyar a esa persona. Y luego, hacerle la consulta. ¿Tienes algún dolor? ¿Dónde te duele? ¿No? Entonces, para nosotros identificar cuál ha sido la causa o la naturaleza de ese incidente. Evaluamos inmediatamente hemorragia. ¿En qué parte del cuerpo presenta una hemorragia visible? Visible, porque también hay hemorragias internas, hemorragias visibles. Y la inmovilización, si vemos alguna fractura. Si conocemos la naturaleza del accidente, vamos a poder evaluar si ha sido pues, una caída, un atropello. No podemos mover al paciente, tenemos que inmovilizarlo hasta nosotros poder controlar los signos vitales y alguna otra hemorragia que se pueda evidenciar en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos los 3 primeros momentos, ¿no? Que es proteger, que el paciente o el accidentado no sufra mayor lesión, ¿no? No sufra mayor lesión. Retiramos todos los implementos que puedan estar a su alrededor para que el paciente podamos nosotros, incluso retirar a las personas, ¿no? Que hoy en día se ve bastante eso, ¿no? Viene un accidentado y es un grupo de personas alrededor.
pero ninguno le está prestando los primeros auxilios. Todos están con su cámara mirando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eso también tiene una implicancia legal, ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso, por ejemplo, es la formación que también se hace pues acá en el Perú con los policías, ¿no? Que lo primero que hacen es retirar a todas las personas y aislar el medio, aislar la zona del accidente para poder atenderlo con mayor precisión. El otro punto, para poder en resumen, es el poder alertar. Entonces, para poder alertar, nosotros hay que identificar los momentos importantes. ¿Cuáles son los momentos importantes? Estamos en tal lugar, hay una persona herida, hay 3 personas, 4 personas heridas de un accidente automovilístico y nos encontramos en tal sitio. La persona está consciente o inconsciente. No cortamos la llamada. Al momento de nosotros hacer ya el paso número 3, que es socorrer, no cortamos la llamada. Ponemos en altavoz y empezamos con la tercera parte, que sería socorrer, que vendría a ser identificando primero si el paciente está consciente, si el paciente está respirando, si el paciente tiene los signos vitales, como es el pulso y la respiración. ¿Cómo tomamos el pulso y la respiración? Lo vamos a ver en la sesión número 3, pero de igual forma se los adelanto, ¿no? Nosotros tenemos que acercarnos al paciente para poder sentir su pulso primero en la arteria carótida, que es la arteria en los adultos, la más, de latido más fuerte, ¿no? La respiración, acercarnos igual a la mejilla para poder sentir la respiración de las personas, porque en una situación normal las personas pueden ventilar y mover el diafragma y se puede observar. En una persona policontusa no se observa eso. Muchas veces no se puede ni sentir el movimiento abdominal, ¿no? Entonces, toda esa situación nosotros hay que identificarla inmediatamente. Todo esto ocurre en menos de un minuto. En menos de un minuto nosotros ya tendríamos que haber aislado, tendríamos que habernos comunicado con las áreas correspondientes para que puedan traer las ambulancias y tendríamos que haber iniciado el proceso de socorro, identificando los principales puntos que ya les estoy indicando aquí, ¿verdad? Entonces, es necesario y importante que nosotros podamos entender por eso qué significa primeros auxilios. No es solamente ir de frente y amarrarle la herida para que no sangre. No es así, porque puedo provocar otra lesión, puedo provocar algún tipo de otra lesión mayor interna en la persona, ¿no? O puedo quizás cometer alguna negligencia de querer retirar al paciente de un sitio y puedo lesionar, fracturar algún nervio, alguna vértebra que se haya lesionado en ese momento, ¿no? Evaluar la hemorragia, también los tipos de hemorragia es importante, no necesariamente todo sangrado es arterial, hay sangrados que son venosos y hay sangrados que son capilares. Entonces, ese tipo de sangrados también los tenemos que identificar para nosotros tomar acción. Entonces, el día de hoy estamos haciendo de forma bastante general, bastante básica, de lo que significa los primeros auxilios. Eso no, bueno, no quiere decir que sea de lo menos importante, pero sí necesario para poder nosotros entender lo que significa, pues, los primeros auxilios, ¿no? Bien, no sé si vamos a poner aquí para poder ver sus consultas. Le escucho, ok. ¿Hay alguna manita levantada? Sí, ok. Adelante, Esteban, ¿alguna consulta?
Ok, sí, sí, claro, por supuesto que sí. Ahora vamos a coordinar para poder enviarles las diapositivas de la presentación de hoy día, no hay problema. Y también, bueno, ya les informaron también sobre el tema de la certificación del curso. Ese curso de 5 módulos, de 5 clases, para poder nosotros entender en forma básica lo que es los primeros auxilios. La certificación se la dan al final para las personas que están interesadas. El curso es gratuito. ¿Ya puede hablar? Sí, adelante, van a hacer su consulta. Ok, bueno, acá hay una pregunta. ¿Pueden encenderle el audio también, por favor? Vamos a ver. Levantó la mano. Steven. Señorita, una consulta. Sí, adelante. ¿Qué puedo hacer en un caso de un paro cardíaco? Por ejemplo, hace poco yo he presenciado sobre una persona ya mayor de edad donde empezó a sufrir un paro cardíaco y bueno, la gente no supo cómo apoyarlo. ¿Qué podría hacer en en esos casos? Ok, gracias Félix por tu pregunta. La clase de paro cardíaco la vamos a llevar en el módulo número 4, en la clase número 4, pero igual te adelanto, para poder nosotros identificar primero lo que es un paro cardíaco, eh, tenemos que tener en cuenta, como había eh, señalado inicialmente, cuáles son los signos previos, ¿no? Si nosotros nos encontramos al momento que ocurre el hecho del paro cardíaco, nosotros vamos a valorar la situación del paciente. La situación del paciente es degenerativa en el aspecto facial, en el aspecto de signos vitales, y donde nosotros podemos prevenir la situación. Si ya nos encontramos con un proceso de paro cardíaco de un paciente eh, que está desmayado, significa que esa persona ya entró en un paro cardíaco, que la irrigación no llega la sangre al cerebro, y eso hace que el cerebro obstruya el tema de la respiración y se produce un paro cardiorrespiratorio. El corazón deja de latir y el estímulo de la respiración se detiene. Ese es un paro cardiorrespiratorio. Eso tenemos que identificarlo primero con qué? Con el pulso y con la respiración. Si tenemos esas dos ausencias, estamos en un proceso de paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La maniobra del soporte básico. Correcto. Eso de ahí lo vamos a detallar en la clase número 4 para poder, cuánto es la presión que tenemos que hacer, cuántos centímetros, no es que podemos bajar todo la mano hasta el fondo, no, tenemos que nosotros medir unos 5 o 6 centímetros a lo más, y es una constante de 30 pulsaciones para que esta persona continúe con la irrigación. Hay ahora secuencia de cómo hacer. Muchas veces antes de la pandemia se hacía pues directamente la respiración, le hacíamos 30 presiones y le hacíamos 2 respiraciones directas, 30 presiones, 2 respiraciones directas, hasta que pueda llegar el soporte necesario. Hoy en día se está directamente por este tema del COVID y la pandemia, se está evitando el hacer el soporte respiratorio y se manejan pues ambus o respiradores, ¿no? Que en una emergencia probablemente no lo tengamos. Entonces eso no significa que nosotros podamos nosotros socorrerlo con la respiración hacia el paciente, ¿no? Entonces, ahora también es importante determinar la edad del paciente. No es lo mismo hacer en un pediátrico o hacer en un adulto. Y si esta persona tiene alguna otra condición sistémica, si es un paciente trasplantado, si es un paciente que tiene algún bypass cardíaco, esas situaciones para nosotros son necesarias para poder nosotros determinar hasta dónde vamos a nosotros eh, aplicar los conocimientos que solamente en esta secuencia, en esta enseñanza de primeros auxilios, nos vamos a poder ver limitadas en algunas circunstancias de apoyo, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Había otra consulta sobre una fractura expuesta.
Ok. En una fractura expuesta también es la última clase que vamos a llevar sobre otras emergencias. Una fractura expuesta, primero lo que tenemos que hacer es aislar la zona. ¿Por qué aislar la zona y no ferulizar de poner una tablilla acá y otra tablilla acá y poder eso? No, sino es que tenemos que inmovilizar la zona. Si fuese, por ejemplo, una fractura en el brazo, tratar de hacer una compresión media, no fuerte, para que si existe sangrado, y ese sangrado es a nivel arterial, que es el sangrado más profuso, más fuerte, pueda pues no dejar de irrigarse la zona y cangrenarse. Entonces, para eso tenemos que nosotros socorrerlos desde el primer punto con una limitación en el movimiento de la articulación o de la zona donde haya tenido la fractura. Ese es el primer punto. Poner compresas de agua fría. ¿Por qué? Porque al evitar que nosotros hagamos la circulación continua, poniéndole compresas frías, hacemos vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, evitamos que eso se siga, pues irrigando y se produzca una hemorragia mayor, ¿no? Y el miembro, el brazo, la pierna, lo que fuese, pueda perder la irrigación normal y se pueda cangrenar hasta que pueda llegar hasta el centro de establecimiento, pues, ¿no? ¿Ha habido otra consulta? Ante un accidente de electricidad de alto voltaje. Esto sucede mucho en los temas, por ejemplo, de cuando se hace el saludo ocupacional en lo que es minería, por ejemplo, en lo que es construcción civil, en ese tipo de áreas de trabajo generalmente, o incluso en el mismo domicilio. Ocurre pues algún choque eléctrico por un contacto inadecuado en la electricidad. Principalmente lo que nosotros no debemos hacer es tocar directamente a la persona ni al área expuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos el voltaje que se pudo haber desencadenado, que ocurra, que haya hecho daño a la persona. Entonces, lo que se recomienda, pues, según las normativas de los primeros auxilios, es poder retirar el área afectada, el área, si es un cable o si es un enchufe, retirarlo de la persona, desconectarlo de la persona con no un implemento plástico, sino con un elemento de madera. La madera no es conductor de la electricidad y esto evita que la conductibilidad eléctrica pueda seguir generando daño en el tejido de la persona, ¿no? En este módulo no vamos a ver mucho el tema de electricidad. Bueno, voy a tratar de incorporarlo también dentro de la última sesión para poder ampliarlo un poquito, pero bueno, es un tema bastante amplio el tema de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a un desmayo? Es decir, lo socorro y espero que reaccione, o es mejor hacerlo, tomar conciencia lo más rápido posible. Tomar conciencia. Bueno, tendríamos que identificar cuál ha sido la causa del desmayo, ¿no? Generalmente, si es por algún tipo por ejemplo, en Europa, ¿no? Ahora que están a 40, 45 grados de temperatura, ocurre bastante el tema, pues, de los desmayos, que viene a ser principalmente por una deshidratación. Entonces, el sistema del hipotálamo de nuestro cerebro identifica la parte calorífica externa e interna para proteger los órganos. Entonces, cuando nosotros no estamos adecuadamente hidratados, ¿qué es lo que produce? Un desmayo. ¿Por qué? Porque el cuerpo protege a los órganos vitales por la falta de hidratación, por el exceso de calor. Eso es en circunstancias normales, si es que la persona no tiene otra patología. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es ventilar al paciente en un primer momento, ventilar al paciente, acondicionar, justo lo que hablamos, proteger. ¿Cuál es proteger? Que esa persona desmayada no pueda lesionarse con otros objetos, quizás hay una piedra, hay vidrio, algo donde se pueda lastimar más de la caída que va a tener. Entonces, primero es proteger a la persona,
Luego poder apoyarlo con la, bueno, igual llamar a la emergencia y poder apoyarlo con la ventilación. Si la persona logra despertarse, vuelve a entrar en conciencia, seguramente está desorientado, poder brindarle la calma en ese momento y tomar conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, porque no es solamente actuar del porque se desmayó, podemos estar en una situación de un proceso de un paciente diabético, que no vamos a nosotros poder controlarlo. Por eso es importante, si la persona entra en conciencia, poder conversar con esa persona para entender por qué ocurrió ese hecho, ¿no? Principalmente es eso. Ok. ¿Qué hacer si siento que me está dando un preinfarto? Es una condición médica, el preinfarto, pero la primera identificación de un preinfarto es dolor a nivel del brazo izquierdo, a nivel del pecho, desvanecimiento, fatiga muscular, pero muchas veces puede deberse no a un problema cardíaco como tal, sino a una desorganización hormonal en el aspecto de los niveles de cortisol, que hacen que el corazón pueda acelerarse o cambiar inmediatamente o bruscamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, es importante valorar y no tomar acciones de situaciones que no se han determinado adecuadamente. La otra pregunta es si una persona recibe una descarga eléctrica, ¿en qué le afecta? Depende del voltaje, ¿no? Muchas veces no toda la carga de voltaje hace daño a los tejidos y a los órganos, ¿no? Pero principalmente si es un voltaje muy, muy alto, generalmente lo que hace es alterar la conductibilidad eléctrica, sea muscular y sea cardíaca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que una actividad eléctrica, depende del voltaje que sea, lo primero que afecta es la conductibilidad. Puede ser la conductibilidad motora o muscular o la conductibilidad cardíaca, ¿no? Que es cuando el paciente le da un paro cardíaco. Entonces, inmediatamente hay que intervenir, aislarlo al paciente y empezar con el soporte cardiorrespiratorio, ¿no? En caso de una persona que convulsione, ¿qué es lo que se debe hacer? De igual forma, primero aislarlo, no ponerle nada en la boca, eso ya no se usa porque se puede atragantar, se puede hacer otro mayor efecto, tratar de sostenerlo, que no se haga daño con otros objetos porque el movimiento es brusco y es involuntario. Entonces, tratar de socorrerlo, esperar que pase la crisis de la convulsión, que no se lesione otros órganos, tratar de tenerlo de costado porque puede igual alterarse su funcionabilidad en el aspecto del atragantamiento con la lengua, ¿no? Que es lo que a veces ocurre también con los pacientes que convulsionan. Se nos llegara a enseñar las arterias y las venas, perdón. Buenas noches, una consulta. ¿Se nos llegará a enseñar las arterias y las venas para tomar el pulso por medio de imágenes o algún otro medio? Sí, claro, vamos a poner imágenes para poder nosotros ubicar cuáles son los principales puntos donde tenemos que localizar el pulso de las personas, ¿no? Y verlo también en diferentes circunstancias, ¿no? Quizás la persona está en una posición bastante incómoda, donde no vamos a poder tocar la carótida, vamos a buscar los pulsos humerales o los radiales en los niños, el pulso femoral, ¿no? Entonces son puntos que sí lo vamos a identificar en la otra clase, para poder ver el tema de cómo tomamos el pulso y cómo determinamos la respiración de las personas. ¿Podría hablarnos sobre la presión en un adulto mayor? ¿La presión arterial te refieres, Michelle? La presión arterial en los adultos. Cuando nos puede producir una alerta, una presión arterial alta, cuando es mayor a 125
milímetros de mercurio sobre 80. Cuando nosotros empezamos a tener un pulso, perdón, una presión arterial mayor a 140, ya es un motivo de urgencia. Es un motivo de urgencia para nosotros acudir al establecimiento de salud con el afectado, ¿no? En este caso, el paciente que está sufriendo la súbita de la presión arterial para que se pueda determinar el origen de la subida de la presión. Cuando sufre desmayos muy seguidos, me desmayo 8 veces, un poco menos, no tengo nada físico, neurológico, pero es un tema por tema de salud mental. Hay un tema importante con el tema de la salud mental y el estado físico general, que es los estudios que están realizando sobre el cortisol. El cortisol es una sustancia bastante importante en nuestro cuerpo. Nos ayuda a la defensa, a tener una actividad, a estar alertas, ¿no? Pero muchas veces se ha visto, se está comprobando que ese cortisol puede llegar a afectar al estado de conciencia de la persona. O sea, puede ocurrir que este nivel este desnivel, perdón, hormonal, este desnivel de sustancias como el cortisol afecten a otros órganos. Otro punto importante del tema de los desmayos es también pues la anemia, ¿no? La anemia hace que la oxigenación al cerebro no sea en forma adecuada, no sea en forma continua. Y el otro punto importante, pues el tema del estrés, ¿no? ¿Y qué es lo que comanda el estrés? Es el cortisol. Entonces, evaluarse, te podría sugerir, pues, una evaluación de un examen de cortisol, ¿no? Eso se hace, pues, en ayunas. Entonces, sí es importante que lo pueda ver el endocrinólogo, quizás, para que puedas identificar alguna otra causa de los desmayos, porque, bueno, en realidad no debería ser no lo deberías normalizar como un desmayo natural. No, o sea, todo desmayo es porque el cuerpo nos está mostrando algo, nos está avisando de algo, ¿no? Entonces, es importante también hacer caso a nuestro organismo. La taquicardia también tiene que ver justo con el tema que hablaba, con el tema del cortisol. El tema del cortisol es una sustancia que se segrega en la hipófisis, tiene su actuación también a nivel de las glándulas suprarrenales y esta tiene efectos bastante importantes sobre toda la función somática de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sería importante que puedan revisar un poquito sobre lo que es el cortisol para que puedan ver ese tema de los mareos, de los desmayos, de las taquicardias, todo eso, ¿no? ¿Qué hacer si una persona es alérgica al ibuprofeno? Bueno, el ibuprofeno está dentro del grupo de los AINES y generalmente cuando una persona es alérgica pues al ibuprofeno es alérgica a toda la familia de los AINES, naproxeno, y se recomienda pues para algún tipo de malestar, dolor que puedan tomar por el tema del ibuprofeno, puedes cambiar al acetaminofén, ¿no? Que es de otra familia. Pero ¿qué hacer si el paciente está sufriendo en ese momento un shock, por ejemplo, ¿no? Eso ya es un shock anafiláctico, que tampoco lo vamos a poder ver en las sesiones porque es bastante amplio, tenemos solamente 5 sesiones, probablemente esperemos que podamos hacer otras sesiones más de primeros auxilios porque son temas bastante importantes, ¿no? ¿Qué hacer en un shock anafiláctico? Inmediatamente puedes llevar al establecimiento de salud, ventilarlo lo más posible, porque lo máximo que puede ocurrir en un shock anafiláctico es la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Entonces el agrandamiento de las glándulas van a obstruir todas las vías respiratorias y eso va a provocar que el paciente pueda presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Sí, el exceso de hemoglobina puede generar mareos, claro que sí. Sobre todo hay que medir no la cantidad, sino la calidad de la hemoglobina, que es otro examen más detallado para determinar por qué hay ese exceso de hemoglobina en la persona, ¿no?
cuáles son los síntomas de un quiste arinoideo en la cabeza y que eso no se puede hacer, y que se puede hacer un quiste araquidónico. Los síntomas. Bueno, el tema de hoy es sobre primeros auxilios. Me parece que los participantes también conocen del tema de salud. Es bueno porque también está dirigido no solamente a personal de salud, sino a cualquier persona, ¿no?, que necesite saber sobre primeros auxilios, no necesariamente un profesional de la salud. Todas las personas debemos conocer, y si ustedes también tienen otros familiares que desean conocer el tema de primeros auxilios, igual pueden acceder a los cursos, porque quedan grabados los cursos también, para que ustedes puedan revisarlo a más detalle. Toda la familia en realidad debería estar incluida en el tema de la formación de los primeros auxilios, ¿no? ¿Cuánto es la hemoglobina normal? En las mujeres 12, en el varón es 13. Estamos hablando de una persona adulta, ¿no? Una persona adulta. Esos son los valores normales de la hemoglobina. Bueno, de mi parte hemos concluido el día de hoy con la sesión. Vamos a tener una siguiente sesión que ya van a estar informando también en el mismo horario. Y cualquier tema de información de la certificación y todo eso, igual lo pueden hacer los administradores del grupo, donde ya ellos van a poder identificar pues cómo es que les van a dar el tema de la certificación y todo eso, ¿no? Muchísimas gracias con todos y ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Sí, ahora les envío las diapositivas. Gracias. Profesora Edith, muchísimas gracias por su espectacular clase. Yo me pude quedar unos minutos y aprendí bastante. Y espero también, chicos, que cada uno de ustedes